Una nube informe de moscas llegó tambaleándose a la plaza del juicio, procedente de la avenida de las Almas. En su interior se apiñaban relucientes borrones negros que, a veces, enloquecidos, se desgajaban de la masa para caer en las losas de piedra y desperdigarse al vuelo. Estaba a punto de concluir la hora del deseo, y el sacerdote trastabilló ciego, sordo y silencioso. Por honrar a su Dios aquella jornada, el siervo del embozado, señor de muerte, se había unido a sus compañeros desnudándose. Luego, había ungido su cuerpo con la sangre de los asesinos ejecutados, sangre almacenada en las ánforas, alineadas a lo largo de las paredes de la nave del templo. A continuación, los hermanos habían salido a la calle de Unta en procesión, dispuestos a saludar la llegada de los siervos de su Dios, y habían realizado la macabra danza que señalaba el último día de la estación de la podredumbre. Los guardias que formaban en la plaza se apartaron para dejar paso al sacerdote, y luego se apartaron más, lejos de la nube y los zumbidos que lo seguían como estela a un barco. El cielo de Unta seguía más gris que azul, pues se alzaron en ese momento las moscas, que habían llegado al alba a la capital del imperio de Malaz. Las moscas ganaron la bahía, en dirección a las minas de sal y a las islas hundidas más allá del arrecife. La estación de la podredumbre traía de la mano la pestilencia. Era inaudito pensar que era la tercera vez en los últimos 10 años que se imponía aquella estación. Imperaba en la plaza el zumbido de las moscas, quebrado el ambiente por aquella especie de tormenta de arenilla negra. En una calle, a lo lejos, aullaba un perro moribundo. Cerca de la fuente central de la plaza, la mula abandonada que se había derrumbado hacía unos instantes aún pataleaba débilmente. Las moscas se habían introducido en todos los orificios del animal, ahora hinchado de gases. A la tozuda mula apenas le quedaba una hora antes de morir. Al cruzar el sacerdote, las moscas alzaron el vuelo, formaron una densa cortina y pasaron a formar parte de la nube que lo envolvía. Desde el lugar donde aguardaba acompañada, Felisin comprendió que el sacerdote del embozado se acercaba directamente a ella. Este tenía millares de ojos, pero de algún modo estaba convencida de que todos la miraban a ella. El horror que sentía contribuyó poco a despejar aquel aturdimiento que cubría su mente como una mortaja. Sabía que estaba ahí, en su interior, pero esa certeza parecía más el reflejo de un temor que el temor propiamente dicho, presente en su interior. Si bien apenas recordaba la primera estación de la podredumbre, tenía muy presente la segunda. No habían transcurrido ni 3 años desde que había presenciado ese mismo día, a salvo entre los muros de la hacienda de su familia, en una casa recia con las contraventanas cerradas, corridas las cortinas, los braseros en el exterior ante las puertas, y en lo alto de los muros erizados de vidrio, más braseros que despedían el humo acre de las hojas de Istarl. El último día de la estación y su hora del deseo le provocaban asco, la irritaban y la incomodaban, pero nada más. Por aquel entonces apenas había reparado en los innumerables mendigos y los animales extraviados que rondaban la ciudad, ni siquiera en los habitantes pobres que, después, fueron obligados a limpiar las calles durante días enteros. Era la misma ciudad en un mundo diferente. Felisin se preguntó si los guardias se acercarían al sacerdote cuando se dirigiera a las víctimas de la criba. Ella y los demás de la línea estaban a cargo de la emperatriz. Eran responsabilidad de la Sin. Y el trayecto del sacerdote podía verse como ciego y aleatorio, la colisión inminente producida más por el azar que por designio, aunque en los huesos Felisin tenía la sensación.